Muy bien, buenos días. Vamos a empezar con la palabra. Domingo 17 de octubre del 2021, ya siendo las 10:21. Domingo 17 de octubre del 2021. Como ya escribimos en el pizarrón, el título es Dios el Padre y Dios el Hijo. Este es un tema evangelístico, es un tema básico que hasta los niños van a entender hoy con la ayuda de Dios. Y es un tema que ustedes podrían hasta utilizar los versículos, algunos argumentos, algunos comentarios, cuando quieran evangelizar a alguien, cuando quieran hablar del Evangelio de la Gracia a alguien. Son muy básicos los versículos, esto nos va a ayudar también a confirmarnos en la fe y nos va a mirar las maravillas en la palabra. Vamos a empezar mencionando esto. Para las personas sin Cristo, cada vez hay más confusión acerca del camino de la salvación. ¿Por qué? Porque cada vez existe un número más grande de religiones en el mundo y cada una de ellas ofrece un camino de salvación a su manera y cada una de ellas dice, no, nosotros somos el camino correcto, somos la religión verdadera, y las personas que no saben a dónde ir están cada vez más confusas. Es decir, los que están sin Cristo realmente están perdidos y no saben qué camino tomar o a cuál religión acercarse. Muchas de esas personas que pretenden acercarse a Dios, porque hay muchas personas en el mundo sin Cristo que pretenden acercarse a Dios, sí lo hacen con algo de sinceridad en sus corazones, pero también lo hacen con la idea equivocada, que además de su sinceridad, la idea equivocada de que pueden colaborar con Dios para su salvación. Entonces, desde ahí ya están mal, aunque tengan buenos sentimientos, una sinceridad correcta, pero ellos piensan, voy a acercarme a Dios para que yo ayude o colabore con Dios para que me salve. Nosotros también en algún tiempo, antes de ser salvos, estuvimos perdidos en falsas religiones, en falsas prácticas, en falsas ideologías y viviendo en un estilo de vida contrario a las Escrituras. Además, estábamos muertos espiritualmente delante de Dios. Esa es la razón por la cual una persona puede unirse a cualquier religión. Que no nos extrañe que hoy en día se van a crear nuevas religiones, gente que conocemos y que amamos se adhieren a religiones raras, nuevas, extrañas, entre ellas la cienciología y otras que son más espiritistas y de términos satánicos. Entonces, esa es la razón, porque están muertos espiritualmente. Y pensar que, y esas personas cuando se añadan a esas religiones falsas van a pensar erróneamente que están viviendo en la verdadera religión. Pero es precisamente por su muerte espiritual en pecados delante de Dios. Ellas se considerarán muy vivas, muy capaces, serán personas que creerán que están haciendo lo correcto. Esa muerte espiritual, como vamos a leer ahorita, ciega el entendimiento de las personas, como tú y yo estábamos antes de ser creyentes. Ciega el entendimiento acerca de la verdad del Evangelio, no permitiéndoles ver su falsa religión y su vida esclavizada al pecado. Vean cómo lo aseguran las Escrituras. Segunda a los Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Así estábamos tú y yo también antes de que el Señor nos salvara. Segunda a los Corintios 4, capítulo 4, versículos 3 y 4, dice así. Pablo dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Vamos a leerlo en manera positiva. Si nuestro evangelio está aún encubierto, ya no está encubierto entre los que se salvan. Véanlo. Versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Y por qué Dios le permite al diablo hacer eso? Por el pecado humano. Por el pecado humano. Entonces vean, la Biblia es clara al decir que el Evangelio de la gloria de Cristo está encubierto o está oculto para el ser humano en su estado natural.
Y la mayoría de las personas, como he estado mencionando, que se consideran buenas, justas, o que pueden hacer algún bien, pueden acercarse a Dios, están en un estado natural. ¿Por qué? Porque ese estado natural de muerte espiritual les impide entender y creer el evangelio verdadero. Y a la vez, ese estado de muerte espiritual los guiará a creer o a crear religiones falsas, ideologías falsas y a vivir en un estilo de vida falso. Pero esas personas, como repito, creerán que lo que creen y lo que hacen está bien. Y el único que nos puede sacar de esta condición que leímos en el versículo 3 y 4 es Dios, como vamos a ver brevemente. Estoy poniendo el contexto. Mira qué dice Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 19. Efesios capítulo 4, del 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, pero así andábamos, que andan en la vanidad de su mente. Miren, teniendo el entendimiento entenebrecido. Aquí ya no va a mencionar al diablo, miren cuál es el motivo. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Tienen un corazón de piedra, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Ya vieron? Lo que crees se manifiesta. Estas personas tienen el entendimiento entenebrecido por la ignorancia de Cristo, de Dios, de la Biblia que en ellos hay, por la ignorancia de que están muertos en pecado, por la dureza de su corazón. ¿Y cómo se puede ver? Como dice el versículo 19, con sus estilos de vida, viviendo en impurezas, viviendo en lascivias, viviendo con avidez todo tipo de inmoralidades y pecados. Pues esa es la condición de las personas sin Cristo, y esa es la condición tuya y mía antes de que Cristo nos llamara. Pueden ser personas viviendo abiertamente en pecados, pero también pueden ser personas que externamente se cuidan de no andar en pecados moralmente condenables. La gente deja de hacer cosas externamente, pero porque la sociedad los va a acusar, o su conciencia los va a acusar, pero no se miran delante de Dios. Pero sea cual sea el caso, todas las personas sin Cristo, acabamos de leer, viven lejos de Dios y con un entendimiento entenebrecido. No importando si son personas que ayudan y se preocupan por los demás, o si son personas egoístas que viven solamente para sí. Ambos tipos de personas necesitan arrepentirse de sus pecados, tal como Nicodemo. Nicodemo, una persona religiosa, con una moralidad, era maestro de Israel y necesitaba arrepentirse. Necesitaba creer en el Cristo bíblico, no en el Cristo de su imaginación, ni en el Cristo de las falsas religiones. Así que hoy, con la ayuda de Dios, veremos por qué solo en Jesucristo hay salvación. Solo en Jesucristo hay salvación verdadera y eterna. Y también veremos en el segundo punto por qué unos sí entienden este evangelio y por qué otros nunca lo van a entender. Esa es la obra del Padre. Vamos a nuestro primer punto. Espero que tomen nota de los versículos bíblicos, por favor, los que toman nota. Punto número 1, dividiremos este estudio en dos partes principales. Punto número 1, Jesucristo es el único camino al Padre Celestial. Eso lo sabemos tú y yo por la gracia. Ahora, Juan capítulo 14, versículo 6. Juan 14, 6. Cristo lo dice. Cristo se presenta a sí mismo como el único camino al Padre Celestial. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. ¿Ya vieron? Nadie viene al Padre sino por mí. No hay dos caminos al Padre, dice Cristo. Ni varios caminos, ni muchos caminos a Él. Tan solo un camino, dice el Señor. Nuestro Señor enseña esto, un solo camino a Dios el Padre, y también enseña que Él mismo es ese único camino, Él mismo.
No dijo caminen por allá o hagan esto, no. Yo soy. El camino es una persona, es Cristo. No es un conjunto de reglas, no es un conjunto de mandamientos, es una persona la que nos lleva a Dios el Padre. Esto significa que este camino, escucha bien, esto significa que este camino no significa tener a Cristo y tener mis obras personales. No. Tampoco significa que es Cristo más alguna virgen. No. Tampoco significa que es Cristo más algún santo. No. Tampoco significa que es Cristo más otra religión que lo complemente. Tampoco. Véanlo. Ni nuestras obras, ni una virgen, ni un santo, ni otra religión que complemente, ni otro libro, ni otra Biblia, como hacen muchas falsas religiones como los mormones y los adventistas del séptimo día, que tienen sus escritos a la par de la palabra de Dios. Es una blasfemia. No, es Cristo y solo Cristo. Es decir, cuando digo Cristo me refiero a dos cosas. Escuchen bien, a su persona y a su obra completa y perfecta. Es su persona y su obra completa y perfecta, porque Él hizo lo que hizo por lo que Él es. Así debemos de verlo. Entonces, ¿qué hace diferente a Jesucristo de los demás salvadores de otras religiones? ¿Por qué nosotros solamente creemos en Cristo? Bueno, ¿qué hace diferente a Jesucristo de los demás falsos salvadores de otras religiones? Precisamente lo que acabo de mencionar, su persona y su obra completa y perfecta. Es decir, la Biblia enseña que Jesucristo no solamente es un hombre común y corriente. Vamos a leer ahorita que además Cristo es Dios y así ascendió al cielo como hombre y como Dios, pero ahora un hombre glorificado. Cuando vino a la tierra era 100% hombre, pero debilitado o en debilidad. Pero ahora ya resucitado, ya no tiene debilidad. Toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra. Cristo es diferente de todos porque sí es 100% hombre, como todos los falsos salvadores de otras religiones, pero la diferencia es que ninguno de ellos es 100% Dios. Y ni tú ni yo somos 100% Dios. Juan capítulo 1, versículos 1 y 2 y luego versículo 14. Te digo, esto es un tema evangelístico básico, porque estamos hablando de Dios el Padre y Dios el Hijo. Juan capítulo 1, versículos 1 y 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Véanlo. Este era en el principio con Dios. Versículo 14. Y aquel Verbo que en el principio era con Dios y era Dios, aquel Verbo, miren, fue hecho carne. Ya vieron, no dejó de ser Dios, pero también fue 100% hombre. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa es la diferencia, hermanos, amigos que nos visitan. Que nosotros no estamos adorando a un hombre solamente. Estamos adorando a Dios cuando adoramos a Cristo. Esa es la diferencia entre Cristo y otras religiones, entre Cristo y otros falsos salvadores de otras religiones. Y como bien, por eso Cristo pudo decir, yo soy el camino. Porque escucha bien, solo Dios puede llevarnos a Dios. Solo Dios el Hijo puede llevarnos a Dios el Padre. ¿Por qué? Porque solamente ellos conocen el camino correcto para hacerlo, tanto el Hijo como el Padre. Por tal motivo, solo Jesucristo es el único Salvador perfecto de los pecadores. Solo Cristo, nadie más. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 5. La Biblia está llena, y más el Nuevo Testamento, está llena de estas verdades. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice, porque hay un solo Dios en tres personas, añado, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre.
Pero recuerden que la palabra Jesucristo está compuesta de Jesús, que significa hombre, y Cristo, que significa el ungido, el Mesías. Ahí está hablando de su categoría como Dios, y cuando dice hombre, de su categoría como hombre. Entonces este versículo nos está diciendo que Cristo, siendo 100% hombre, escucha bien, ¿por qué Cristo tenía que ser 100% hombre? Porque eso lo capacitaba para representarnos a nosotros, pecadores, delante de Dios. Ese es el motivo por el cual se hizo hombre, porque eso lo capacitaba a Él para representarnos a nosotros los pecadores delante de Dios como el representante legal. Y siendo 100% Dios, eso lo capacitaba para representar a Dios ante nosotros. Por eso es un solo mediador. He ahí una razón más del porqué de sus dos naturalezas, la humana y la divina. Por eso solo en Jesús hay salvación, en nadie más. Nosotros somos y seremos, con la gracia y la ayuda de Dios, seremos muy enfáticos en eso. No hay otro Salvador. No es Cristo más nuestras obras, no es Cristo más un santo, no es Cristo más una virgen, no es Cristo más otra religión. No, solo Cristo, solo Él es el camino. Todas las personas que se han autonombrado como los salvadores del mundo en toda la historia de la humanidad son falsas, son personas falsas, ya que ninguna de ellas es Dios y ser humano al mismo tiempo. Sí son seres humanos, pero no son Dios como Cristo. Cristo era el verbo que estaba con Dios y dice, y era Dios. Solo nuestro Señor Jesucristo es el único y siempre será el único camino al Padre Celestial. Los demás son mentirosos y engañadores. Ahora vean cómo también se presenta Cristo, ya no solamente como el camino, la verdad y la vida. Miren en Juan capítulo 10, tema básico, hermanos. En Juan capítulo 10, versículo 7, el título de ese párrafo dice Jesús el buen pastor. Pero vean ahora qué figura utiliza Cristo para autopresentarse. Juan 10, 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Ya no solamente es un camino, Él es la puerta por donde deben pasar las ovejas y tomar ese camino. Y si leemos Mateo 7 en el Sermón del Monte, vemos que el camino es angosto y la puerta es delgada, para que solamente entremos de uno en uno. No es una puerta familiar. En muchos casos sí, Dios tendrá misericordia del esposo, la esposa, los hijos. Gloria a Dios. Pero también en muchos casos el Señor solamente salvará a uno de una familia, dos, quizá ninguno. Aquí lo importante es que si yo estoy escuchando el Evangelio, pues que yo sea salvo. Los demás pues estaremos orando por ellos, pero aquí la salvación es personal. Él es la puerta, Él es el camino. Aquí se presenta como la única puerta al reino celestial, ya que solo Él es el único camino, pero también es la única puerta hacia el Padre. Es decir, nadie llegará ni conocerá verdaderamente al Padre fuera de Jesucristo. Escucha bien esto. Nadie llegará ni conocerá verdaderamente al Padre fuera de Jesucristo. Es decir, es necesario llegar al Padre en arrepentimiento de pecados y fe en el Señor Jesucristo. Como dije hace rato, creer en su persona, 100% hombre, 100% Dios, y creer en su obra, su vida y su muerte por los pecadores. No es nada más conocer a un Cristo histórico o la historia bonita, o ponernos a ver películas cristianas de la vida de Jesús. Es tomarlo a Él personalmente como tu Salvador. Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos 4, 12. Véanlo. Aquí lo están diciendo los apóstoles. Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice el versículo 8, y dice, leemos el 12, y en ningún otro hay salvación. Y recuerden que Pedro era judío,
Ellos pensaban que se estaban salvando siendo judíos, siendo nada más una nación. Pero Pedro, cuando fue convencido, dice, no, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Véanlo. Son versículos evangelísticos. Así debemos hablarle a las personas. No nos corresponde forzarlas a creer. Es presentarles a Cristo como el único camino al Padre Celestial. Ya estará en Dios salvarlos o no, pero nosotros debemos hablarles así. Que Dios nos dé la gracia para no tener vergüenza de hablarle a las personas así, sean testigos de Jehová, mormones, adventistas, católicos, musulmanes, budistas, hinduistas, etcétera, etcétera, judíos, etcétera. Muchas personas quieren llegar al cielo o quieren llegar a Dios, pero sin estar en Cristo. ¿Qué significa eso? Que muchos quieren llegar al Padre, como dije hace rato, sí, con Cristo, pero también sus obras personales a la vez. Eso es imposible. Muchas personas quieren llegar al Padre metiéndose a otra religión, como mencioné al principio. Se meten a practicar otras falsas religiones pensando que están llegando al Padre. No, solamente Cristo y Cristo solamente. No son Cristo mis obras, no son Cristo y otras religiones. No es Cristo y me aferro a una virgen, no es Cristo y me aferro a un santo. No, Cristo únicamente como mi puerta de salvación, mi camino de salvación. Es imposible que una persona quiera salvarse fuera de Cristo o quiera salvarse con Cristo y sus obras personales. Es imposible. La Biblia nos enseña que solo la persona y la obra de Jesucristo son suficientes para llevarnos al cielo con el Padre eterno. Cristo no necesita ayuda para salvarnos. Él lo hizo cuando mencionó en la cruz, antes de entregar su espíritu al Padre, consumado es. Él no necesita de nuestra ayuda. Su obra fue perfecta, completa, eterna, y es para nosotros. Y se toma por medio de la fe. Escucha bien esto. Además, llegamos al Padre no solo por seguir y obedecer a Jesucristo, sino también por entender y creer en el significado de su muerte en la cruz. Porque muchos nada más ven a Cristo como una persona moral, como un maestro filantrópico. Lo ven como un humanista. Que si yo imito las obras externas de Cristo, pues ya tengo mi recompensa en el cielo. El Padre no me puede condenar. No, también es creer. Sí, qué bueno que Dios te dé la gracia para obedecer externamente los mandamientos o el ejemplo de Cristo. Pero más que eso es creer en el significado y la muerte de Cristo en la cruz. Si una persona no entiende el significado y la razón de su muerte en la cruz, no ha creído en Cristo correctamente. No se siente pecadora esa persona. No entenderá por qué Cristo tuvo que morir por esa persona. Entonces, repito, llegamos al Padre no solo por seguir y obedecer a Jesucristo externamente, sino también por entender y creer en el significado de su muerte en la cruz. Muchas personas creen que ser seguidor de Cristo solo significa cumplir sus mandamientos de manera externa, pero no entienden adecuadamente por qué tuvo que morir en una cruz. Muchos otros solo alcanzan a entender su muerte en la cruz en términos externos. Muchos dicen, no, yo sí creo en la muerte de Cristo, pero solamente creen en la muerte de Cristo en términos externos. Y cada vez que ven una película de la pasión de Cristo, lloran cuando lo están crucificando. Ay, pobrecito, mira cuánto sufrió. ¿Por qué lo tuvieron que matar los romanos? ¿Por qué tuvo que Herodes? ¿Y por qué lo tuvo que traicionar Judas? ¿Y por qué Herodes lo mandó con Pilato para que lo condene? Y solamente ven la muerte de Cristo en términos externos. Es decir, solo ven su muerte como un asesinato o una ejecución humana, que hasta cierto punto está bien, así fue un asesinato, fue una ejecución humana injusta, pero no perciben las implicaciones espirituales y profundas de esta muerte de Cristo. Porque no solamente lo llevó a la cruz Pilatos y el pueblo judío, el que lo llevó a la cruz fue el Padre, para que muera por ti y por mí, si hemos creído en Cristo.
Jesús mismo les enseñaba constantemente a sus discípulos estas cosas. Jesús mismo hacía como parte del entrenamiento para sus discípulos que su misión no sería completa si Él no moría en Jerusalén por los pecadores. Esto no fue algo oculto. Se los mencionaba una y otra vez y ellos no entendían. Hasta Pablo quiso reprenderlo. Señor, que nada de esto te suceda. Porque solamente percibían, como muchas personas, los aspectos externos y humanos de la muerte de Cristo. Pero no entendían las implicaciones espirituales delante de Dios. Vean esto, Mateo capítulo 16, versículo 21. Les estoy mencionando que Pedro quiso darle una lección a Cristo acerca de, no, Señor, no mueras, no, Señor, no te mueras pronto. Mateo 16, 21. Y ahí dice el encabezado de ese párrafo: Jesús anuncia su muerte. Desde entonces, véanlo, desde ese momento comenzó Jesús a declarar, pero miren a quiénes, a sus discípulos, no al resto de la gente. Comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Y no solamente padecer, ser muerto por mano de ellos y resucitar al tercer día. Se los dijo muchas veces. Mateo 20. Solamente vamos a ver estos dos versículos, pero podemos ver los 4 evangelios que Él constantemente anunciaba su muerte. Aún la anunció cuando instituyó la Santa Cena. Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Aquí se presenta como el Hijo del Hombre. No vino para ser servido, sino para servir. Véanlo, sí, hay que servir como nuestro Señor, pero no solamente ahí, hay que entender su muerte, para dar su vida en rescate por muchos. No se quedó ahí esa frase. Yo vine a servir, perfecto. Muchos dicen, no, yo tengo que servir y ser ejemplo como fue ejemplo Cristo. Sí, pero ¿has entendido su muerte? ¿Has entendido por qué tuvo que morir? Ya entendiste su persona, aparte de sus atributos como hombre, pero ¿has entendido que Él tuvo que morir por pecadores? Él vino a dar su vida por rescate de muchos, no de todos, de muchos. Nuestro Señor Jesucristo les enseñaba claramente a sus discípulos que su muerte tenía el propósito de rescatar a los pecadores del poder y del dominio del pecado. No solamente del poder y del dominio del pecado, también vino a rescatarlos de la culpa delante de Dios y del castigo que merecían por ese pecado. Ese es el aspecto espiritual. No solamente es ver a un hombre clavado en la cruz, porque escucha bien, ¿sabes cuántos fueron crucificados antes de Cristo y después de Cristo? Muchas personas. Yo puedo decir miles de personas. Era una manera como Dios permitió que los romanos torturaran a sus enemigos o a los que eran delincuentes. Muchas personas murieron crucificadas, aún el apóstol Pedro cuenta la historia cristiana y dice, no soy digno de morir como mi maestro. Pues de cabeza, pero fue crucificado. ¿Por qué no creemos en Pedro? Porque no fue 100% Dios. Sí fue 100% hombre pecador, pero Cristo fue 100% hombre impecable. No solamente 100% Dios. Ese es el valor infinito de su muerte. ¿Has entendido eso? ¿Has entendido que su muerte, como mencionó aquí, para dar rescate, para dar su vida en rescate por muchos, su muerte significó la muerte del poder y del dominio del pecado sobre de ti? Te quitó la culpa que tenías delante de Dios por ser pecador. Y no solamente eso, te libró del castigo eterno. ¿Por qué? Porque todo eso lo puso sobre el cuerpo, el alma de Cristo el Padre, castigándolo a Él en tu lugar. Entonces, como acabamos de leer en Mateo 16, hasta ese momento los apóstoles no entendían todavía el significado profundo y espiritual de la muerte de Cristo, pero sí lo iban a entender después cuando resucitó. Y el significado de esa muerte en la cruz era reconciliarnos con el Padre. Era necesario que Cristo muriera. Era reconciliarnos con el Padre, ya que desde el jardín del Edén, desde la caída de Adán en pecado, en desobediencia, todos los seres humanos entran a este mundo bajo la culpa, la condenación y la esclavitud del pecado. Escucha bien, son 3 cosas que abarcan nuestro pasado, presente y futuro. La culpa, pasado.
Presente, dominio y esclavitud. Futuro, condenación o castigo. Cristo pagó por todo eso. Ya no hay culpa legal, ya en esclavitud presente no habrá condenación futura. Cristo lo hizo, que aunque sí luchamos contra nuestro pecado siendo creyentes aquí en el proceso de santificación, el pecado no nos esclaviza, ya el pecado no es nuestro Señor. Fue nuestro Señor, pero ya no. Y escucha bien, nadie sabe ni entiende esto por sí mismo. Todo mundo piensa que no es esclava. Ninguna persona es esclava del pecado, ni tienen culpa, ni se merecen, piensan que no se merecen la condenación eterna. Nadie lo podrá saber ni entender por sí mismo. Y si lo logran entender, si Dios les da el entendimiento como pasó contigo y conmigo, que el Señor nos dio a entender que estábamos bajo la culpa, la esclavitud y la condenación del pecado, también el Señor nos mostrará que nadie podrá librarse a sí mismo de esa culpa, de esa condenación y de ese poder del pecado fuera de creer en la muerte de Cristo. Vean qué importante es creer en la persona y en la obra de Cristo. Tú y yo no pudimos librarnos de esa culpa, ni del dominio o señorío del pecado, ni nunca nos hubiéramos podido librar de la condenación por ese pecado fuera de la muerte de Cristo. Por eso Cristo dice, yo soy el camino, no hay de otra manera. No hay de otra manera. Tengo que morir por los pecadores, tengo que rescatarlos y reconciliarlos con el Padre. No hay de otra manera. Solo la sangre de Cristo nos libera de todo esto. Vamos a leerlo en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, vamos a leer primero el versículo 12, donde hace una comparación y un contraste entre Adán y Cristo. Para nosotros Cristo no solamente es un maestro moralista, no es un filántropo ni un humanista. Romanos 5, 12. Por tanto, dice Pablo, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la consecuencia fue la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Hay alguna persona que no muera en este mundo? ¿Hay alguna persona de alguna edad que no muera físicamente en este mundo? No hay. ¿Por qué? Porque eso demuestra, la muerte física demuestra que todos venimos ya con pecado. Porque si alguien viviera eternamente, pues esa persona no tuviera pecado. Pero como todos vamos a pasar por el proceso de la muerte física, eso implica que todos nacemos con la imputación del pecado de Adán, con la esclavitud del pecado, con la disposición y con la voluntad de pecar. Ahora vean que, pero aquí estamos en esta condición. Pero miren en el versículo 6 de ahí de Romanos 5. Vean esto, vamos a leer el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Bríncate ahora al versículo 8 hasta el 11. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, estando en esa condición de muerte espiritual, Cristo murió por nosotros. ¿Por quiénes? Por los elegidos. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, o sea, en su muerte, por él seremos salvos de la condenación eterna o futura, de la ira. Porque si siendo enemigos, estando en esa condición de enemigos espirituales, fuimos reconciliados con Dios. ¿Cómo? ¿Siguiendo su ejemplo? No, por la muerte de su Hijo. Mucho más, ya estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, porque por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es algo que se recibe. Solo en la persona de Cristo hay salvación del pecado, ya que su obra en la cruz, repito, acabó con la culpa, el dominio del pecado y la condena por ese pecado. Eso es lo que significa su muerte en la cruz. Y esta muerte, aunque ocurrió en el pasado, como leímos, a su tiempo murió por los impíos, versículo 6.
Esa muerte, aunque ocurrió en el pasado, en un día específico, tiene efectos y consecuencias espirituales y eternas. Pero escucha bien, pero solo para los que creen en el Señor Jesucristo. Solamente para esas personas tendrá el efecto espiritual y eterno, bendito de esa muerte. Entonces, ¿quiénes van a creer verdaderamente en Cristo? Solamente aquellos que sean guiados a verse y a reconocerse a sí mismos como pecadores delante de Dios. Una persona que no reconozca que es una pecadora, como acabamos de leer, impía, pecadora, enemiga de Dios, jamás necesitará a Cristo, jamás entenderá el propósito y la razón y el significado espiritual de la muerte de Cristo. Nunca lo entenderá. Esa persona seguirá creyendo que por sí misma tendrá acceso al Padre. Ella se estará poniendo como su propio camino al Padre, y eso es una blasfemia ante Dios. Esas personas serán condenadas, por muy buenas externamente que sean, por muy moralistas, filántropas, humanistas, o estén en una religión falsa, no llegarán jamás al Padre. Siguen bajo la culpa, bajo la esclavitud, y están bajo la condena de ese pecado. Así estábamos tú y yo antes de ser creyentes. Además de que tendremos que reconocernos a nosotros mismos como pecadores delante de Dios, nosotros también entendimos por la gracia que no podíamos ayudarnos a nosotros mismos a salir de esa condición espiritual. No solamente es verte así, sino saber, no puedo dejar de ser así, no puedo librarme de esto. Y es por eso que nos aferramos con todas nuestras fuerzas, por medio de la fe de Cristo y de su muerte. Yo no puedo, pero Cristo lo hizo por nosotros los pecadores. ¿Has entendido esa muerte? ¿Has entendido ese propósito? Solamente para aquellos que sean llevados a reconocerse como viles pecadores ante Dios y que entiendan que no pueden ayudarse a sí mismos a salir de esa condición espiritual de pecado, la muerte de Cristo cobrará un significado especial de redención y de reconciliación con el Padre. Por eso Cristo es el camino al Padre. Él reconcilia a los pecadores por medio de su muerte con el Padre. Estas personas, y solo estas personas, entenderán la muerte de Cristo como si hubiera ocurrido también por ellos. La entenderán más allá de una simple muerte física de una persona X, porque muchas personas hablan de la muerte de Cristo, pero la muerte de Cristo, pobrecito, murió. No. Ellos entenderán, los que crean en Cristo, entenderán que en esa cruz, en el cuerpo y en el alma de Cristo, se puso punto final a su culpa, a su esclavitud y a su condenación por el pecado. Desde ese momento que el Señor los lleve a Cristo en su calidad de pecadores, entenderán y creerán en Jesucristo como el único camino al cielo en donde está el Padre, precisamente cuando entiendan esa muerte en la cruz. No cuando lo sigan externamente como un ejemplo de vida, cuando entiendan el propósito de su muerte. Entenderán que la muerte de Jesús en la cruz es una obra que nadie más ha hecho y nadie más hará, porque saben que la diferencia es que la persona que murió ahí tiene un valor infinito como Dios y como un hombre impecable. Y como dije hace rato, otras muchas personas murieron en una cruz, pero nadie como Jesucristo para el creyente. Nadie como Cristo. Ese es el valor infinito de esa persona. Ese es el valor infinito de su obra. Nadie, ningún otro crucificado nos puede llevar al Padre. Pedro fue crucificado, pero Pedro no nos lleva al Padre, es Cristo, porque fue 100% Dios, 100% hombre.
Estas personas que se verán a sí mismas como viles pecadoras e incapaces de ayudarse, creerán sinceramente en la persona y en la obra de Cristo en la cruz. Sabrán por la fe que la muerte de Cristo fue también su muerte. Sí fue su muerte de manera legal, de manera representativa y de manera sustitutiva delante de Dios. Y como les he dicho en otras ocasiones, cuando el Padre estaba torturando y matando y condenando a Cristo, estaba viendo el pecado y estaba viendo a cada uno de los pecadores en el cuerpo y en el alma de Cristo. Los estaba torturando, matando y condenando a ellos. Era la única manera de acabar con la culpa, con el dominio y con la condenación del pecado. La paga del pecado es muerte. Cristo cargó con esa muerte espiritual y esa muerte física. No solamente fue una muerte física, fue una muerte espiritual. Por eso le dijo al Padre, ¿por qué me has abandonado? Jamás en su vida Cristo había estado separado o abandonado del Padre, pero como ahí representando a los pecadores, Él fue abandonado. Romanos capítulo 6, versículo 7. Lo dice la Biblia, Él murió legalmente, representativamente y sustitutivamente por los pecadores delante de Dios. Romanos 6, 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Cristo no necesitó morir por sí mismo, Él no era pecador. Aquí es con los ojos de la fe. Si tú ves el contexto, nosotros ya hemos sido justificados de la culpa, del dominio y de la condena. ¿Dónde morimos tú y yo? Representativa, legal y sustitutivamente en la muerte de Cristo. Y si hemos muerto por la fe en Cristo, ya estamos justificados. Ya no tenemos culpa delante de Dios. En nuestra vida presente, en la santidad, no somos enseñoreados ni guiados por el pecado. Y cuando venga el Señor a juzgar al mundo, no tendremos condena ni tendremos ira. Porque toda esa ira que nos correspondía, la puso hace más de 2000 años en la persona de Cristo en la cruz. Entonces morimos en la cruz con Cristo. En esa muerte de cruz ya no tenemos culpa ni merecemos condenación por el pecado. Y escucha bien, si nosotros nos decimos creyentes, pero seguimos viviendo en esclavitud del pecado, quiere decir que no hemos entendido la muerte de Cristo. No hemos entendido la muerte de Cristo, porque si una persona dice que es cristiana, pero vive en esclavitud del pecado, sigue siendo culpable ante Dios y la condenación eterna lo espera en el futuro. El pecado para el creyente, para el que ha entendido la persona y la obra de Cristo, el pecado ya no será su Señor. Jesucristo será su nuevo Señor, porque Cristo lo ganó por ellos. De esa manera, solo Jesucristo es nuestro camino al Padre Celestial. No hay otro camino, ni puede ser de otra manera. Solo por medio de Jesucristo. Solo Él nos lleva al Padre, porque con su vida obediente y con su muerte expiatoria nos reconcilió con nuestro bendito Padre. Y antes de pasar al segundo punto, ¿tú has creído en Jesucristo? Estuvo muy bonito lo que se acaba de decir, pero ¿tú has creído en Jesucristo? Y si no habías creído en Jesucristo, como lo estamos exponiendo hoy con la ayuda de Dios, cree en Jesucristo. Si no crees en Jesucristo, tú estás bajo la culpa, la condenación y bajo la esclavitud del pecado. Tu enemigo es Dios, no es el diablo. Tu enemigo es Dios. Pecaste contra Dios, no contra el diablo. Y si una persona tiene como enemigo a Dios, qué terrible para esa persona. ¿Has entendido la cruz de Cristo? ¿Has entendido su infinito valor para tu vida? Porque si no has entendido la cruz en términos espirituales, no has entendido que solamente Cristo te puede llevar al Padre y reconciliarte con Él. Vean la obra soberana de Cristo. La obra soberana de Cristo es que es el único camino, la única puerta al Padre Celestial. Punto número 2.
otra obra soberana. Ahora vamos a ver la obra soberana del Padre. El Padre es el único que nos guía al Hijo. Vean eso. Entonces, ¿cómo está? ¿Cómo está eso? No que Cristo nos guía al Padre, pero ahora dices que el Padre nos guía al Hijo. Ahorita vamos a ver cuál es el orden en la Biblia. Juan capítulo 6, versículos 44 y 45. Juan 6, 44 y 45. Y después el versículo 65. Dice así Juan 6, 44 y 45. Ninguno puede venir a mí. Déjalo. Cristo dice, ninguno tiene la capacidad, ninguno tiene el libre albedrío de venir a mí. No existe. Si el Padre que me envió primero no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y vean cómo se apoya en las Escrituras Cristo. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó o fue enseñado por el Padre, aprendió del Padre e irá a Cristo. Dice, viene a mí. Versículo 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Ya ven? Vimos hace rato, repito, Cristo es el único camino al Padre Celestial, pero ahora estamos viendo que el Padre es el único que nos puede guiar al Hijo. Nadie creerá en Cristo si no es primero llevado a Él por el Padre. Vean las obras soberanas. Cristo te lleva al Padre, pero porque antes te llevó el Padre al Hijo. Pero porque antes te mostró el Señor, cuando te llamó y te regeneró, cuán vil y pecador eras y cuánto necesitabas a Cristo. Entonces, repito, Cristo es el único camino al Padre, pero nadie irá a Cristo ni creerá salvíficamente en Él si no es primero llevado a Cristo por el Padre. Entonces, vean quién lleva a quién. ¿Quién lleva a quién entonces? El Padre Celestial lleva a los suyos a Cristo para que crean en Él. Y al creer en Cristo y en su obra, tienen el acceso correcto al Padre en los cielos. Tenemos que creer en Cristo. No podemos tener acceso directo al Padre, como hacen los falsos testigos de Jehová. Es Dios el Padre quien inicia la obra de llevar a los suyos a Jesucristo. Y una vez que están en Jesús por la fe, el Padre los adopta espiritualmente. Entonces, si hay personas que están diciendo, yo quiero estar contigo, Padre, Dios, el Padre, ok, Él te va a llevar al Hijo. Dice, no vas a poder entrar por ti mismo. Tú eres demasiado pecador para que yo te reciba. Tienes que creer en Cristo. Tienes que creer que Él murió por tu pecado, por la culpa, por la esclavitud, por tu condena. Entonces, ahora sí, Cristo será tu camino. Pero porque yo primero, dice el Padre, te llevé a Cristo, para que lo conozcas, lo entiendas en tu estado pecaminoso, y del cual no podías salir tú mismo. Ese es el camino. Esa es la forma de venir a Cristo por medio de la fe. El apóstol Juan, estamos leyendo el Evangelio de Juan, el apóstol Juan lo escribió en su Evangelio porque así fue el caso de ellos y así será el caso de todos los elegidos de Dios. No hay otra manera. Es el Padre quien guía a sus elegidos a Cristo y cuando creen en Cristo, Este los lleva al Padre eterno. ¿Sabes cuál fue el único apóstol en que el Padre no obró así? Judas Iscariote. Él no fue guiado por el Padre hacia Cristo de manera salvífica. Judas Iscariote solamente veía a Cristo como un líder, futuro líder político militar, que iba a traer un reino físico. Y como pensó Judas, bueno, como yo siendo Cristo en esta condición, soy el tesorero, pues cuando Él se levante en armas y derrote a los romanos y a todos los pueblos enemigos, si hoy me dio la bolsa para que yo sea el tesorero, ¿cuánto no me dará cuando Él sea rey físico en este mundo? La codicia de Judas. Todos los apóstoles fueron llevados a Cristo de manera salvífica, excepto el caso de Judas Iscariote. Mateo 16,
Miren, ya vimos que el apóstol Juan, en Juan capítulo 6, versículos del 44 al 45 y versículo 65 lo dice, pero también aquí lo vamos a leer en Mateo 16, del 15 al 17. Mateo capítulo 16, versículos del 15 al 17, dice así: Cristo les dijo a sus discípulos: ¿y vosotros quién dicen que soy? Yo. Véanlo, la pregunta que te podemos hacer o que me pueden hacer a mí. Bueno, ¿y tú quién dices que es Cristo? Es lo que estamos tratando de entender en esta prédica. ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, uno de los apóstoles, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y miren qué le contesta nuestro Señor. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, tú pudiste entender, Pedro, quién era yo. Pudiste creer en mí, pero porque el Padre fue el único que te guió a mí. Vean el orden. Esto es evangelístico, hermanos. Porque hay muchas personas: no, yo decidí creer por Cristo. ¿Decidiste tú? ¿Cómo lo decidiste? ¿Cuándo lo decidiste? ¿Crees que cualquier persona puede decidir cuando quiera ir a Cristo? El creyente verdadero entenderá que ahora cree salvíficamente en Cristo, en su muerte en la cruz, porque dirá: esto fue una obra sobrenatural. Yo no tenía este tipo de fe, yo no tenía este tipo de arrepentimiento. Me fue dado del cielo, el Señor me regeneró para que yo mirara a Cristo y crea en Él. Y creyendo en Él, tengo el acceso correcto, único y verdadero al Padre. Al apóstol Pedro, Dios el Padre le mostró quién era Jesús para que recibiera la fe en Él. Pedro comprendió entonces, hasta ese momento, que Jesús era más que un simple hombre. Pero lo pudo entender gracias al poder divino, salvífico que recibió del Padre Celestial. Y así será con todos los creyentes verdaderos. Dios les mostrará primero quién es Jesucristo para que crean en Él. Pero recuerden, cuando Dios el Padre muestra a una persona de manera salvadora quién es Cristo y cuál fue la razón de su muerte en la cruz, es porque también el Padre les está mostrando a esas personas su terrible y condenable estado espiritual de pecado. Se verán a sí mismas como personas que jamás podrán salvarse, ni practicando las 24 horas del día una religión. Jamás se podrán salvar. Solo esas personas entenderán el valor infinito de la persona y de la obra de Cristo. Entonces, la obra de salvación en nosotros los creyentes, Dios el Padre la inicia por su Espíritu Santo, ya que nadie tendrá la iniciativa. Nadie dará el primer paso de ir a Jesucristo antes de que el Padre lo lleve a Él. Vean cómo lo dice ahora Cristo ahí mismo en Mateo capítulo 11. Vean este juego de palabras de nuestro Señor. Mateo 11, 27. Mateo 11, 27. Miren esto. Todas las cosas me son entregadas por mi Padre. Miren, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, o sea, nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y miren, y puedes conocer al Padre, pero solamente a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Ya vieron? El Padre nos muestra al Hijo, y cuando creemos en el Hijo, entendemos realmente cómo es la naturaleza del Padre. Que sí es un Dios, un Padre amoroso, misericordioso, pero solo en Cristo. Sin Cristo Dios no es misericordioso. Tendrá misericordia común, gracia común en este mundo. Pero si una persona no está en Cristo, la ira de ese Padre, de ese Dios, será sobre de ellos, porque también Dios es justo, es santo, no puede soportar el pecado ni pecadores en su presencia. Es precisamente en el momento que el Padre nos lleva a Cristo que verdaderamente creeremos en Él, no antes. Nadie podrá ver a Cristo salvíficamente sin
la ayuda o la obra soberana del Padre en sus corazones. Esta obra del Padre de llevar a las personas a Cristo para ser salvas, lo hará, repito, solamente con sus elegidos de gracia, no lo hará con nadie más. Y si lo hace con sus elegidos de gracia, no es porque ellos se lo merezcan o lo hayan ganado, sino porque Dios así lo quiso, ya que nadie merecía la salvación. Y como leímos en la lectura inicial, esto lo enseñó también nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos cómo se escribió en el Evangelio de Mateo, ya vimos cómo lo escribió el apóstol Juan. Ahora vamos a ver la oración sacerdotal, Juan 17, las propias palabras de nuestro Señor Jesucristo. Juan 17, versículos del 6 al 9. Juan 17, del 6 al 9. Dice así: he manifestado tu nombre, Juan 17, del 6 al 9. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, véanlo, no ruego por el mundo. Y cuando menciona aquí mundo, no significa que no ruego por todas las personas del mundo. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Y lo vuelve a decir, sino por los que me diste, porque tuyos son. Solamente por esos murió Cristo. El Padre entonces solo llevará a Cristo a sus elegidos que eligió desde la eternidad. No llevará a nadie más. Entonces la pregunta que nos debemos hacer hoy no es si soy elegido o no. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿ya he creído en Cristo o no he creído en Cristo? ¿Ya he creído en Cristo para el perdón de todos mis pecados, de mi culpa, de mi esclavitud, de mi condena del pecado? ¿Creemos en Jesucristo para salvación? ¿Hemos entendido que fuimos traídos por el Padre a creer en Cristo y que no tenemos gloria en nosotros por haber creído en Cristo? Esto le quita la gloria al hombre. El que cree en Cristo creyó en Cristo por la misericordia del Padre, no por su fuerza de voluntad, no por su falso libre albedrío. Esto le da toda la gloria a Dios. Juan 6, vean esto. Juan capítulo 6, versículos del 37 al 40. Cristo también aquí son palabras suyas, como leímos en Juan 17 del 6 al 9. Estas también son palabras de Cristo. Juan 6 del 37 al 40. Todo lo que el Padre me da, dice Cristo, vendrá a mí. Véanlo. Todo lo que el Padre me da, vean, tiempo presente, vendrá futuro a mí. Será algo continuo en el presente y en el futuro. Todo lo que el Padre me da, o sea, todos aquellos a los cuales el Padre me ha dado, vendrán a mí. Y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Vean esto. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, aquí la palabra todos son los seres humanos, los escogidos, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Ya vieron? Vean, son palabras del Señor. Entonces, las personas irán a Cristo, pero por la ayuda del Padre, el llamamiento eficaz. Es el Padre quien guía a los suyos o a sus elegidos hacia Jesucristo, y lo hace en el momento señalado por el Padre, y lo hace como Él quiera. Entonces vean, no está en el hombre natural llegar al Padre por sí mismo, ni tampoco está en el hombre natural creer en Jesucristo de forma salvífica, ya que tanto ir al Padre celestial por medio de Jesucristo como ir al Hijo de manera salvadora son obras de Dios. Son obras de Dios.
Ahí mismo en el Evangelio de Juan capítulo 6, mira, lee conmigo los versículos 28 y 29. Jesús les está hablando que Él es el pan de vida, y en el versículo 28 le preguntan, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Obra de quién es? Véanlo, hermanos, vean estas palabras, vean el contraste entre el pensamiento de un hombre natural o de los hombres naturales y el pensamiento de Dios. Los judíos le preguntaron a Cristo, basados en su autosuficiencia, en su orgullo religioso, en su falso libre albedrío, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Dando a entender que a ellos les sería suficiente saber lo que tienen que hacer para poder hacerlo por ellos mismos. Véanlo. Pues, ¿qué tenemos que hacer? ¿Es tan difícil? Muéstranos, dinos si lo podemos hacer por nosotros mismos. Y así piensan muchos. Dicen, dígame lo que se tiene que hacer para ganar la salvación y el favor de Dios y lo haré inmediatamente. ¿Qué tengo que practicar? ¿Cuánto dinero hay que dar? ¿Cómo hay que pactar? ¿Qué tengo que decir o qué tengo que declarar para ser salvo? No, esta es una obra de Dios. Esta es una obra de Dios. La respuesta de Jesús fue opuesta y contraria a sus expectativas o a lo que estaban ellos esperando. Cristo les dijo, no. Para que puedan poner en práctica las obras de Dios, es una obra de Dios. Los judíos mencionaron en plural las obras de Dios, pero nuestro Señor les dijo en singular que la obra de Dios es única, es decir, es una sola obra, que creáis en el que Él ha enviado. Los judíos pensaron que se trataba de actuar o de ejecutar externamente algo por ellos mismos, como estaban mal acostumbrados a creer y hacer. Pero nuestro Señor Jesús les enseñó que se trata de fe. Y recibir la fe salvífica es una obra ¿de quién? El que ya tiene una fe salvadora en Cristo es una obra de Dios en Él. Véanlo, hermanos, esta es obra de Dios. La obra de Dios que ustedes pueden hacer, que le agrada a Dios, es que crean en el que Él ha enviado, pero no lo podrán hacer si Dios no les da esa fe. Esta es una obra de Dios de principio a fin. Como hemos visto, ser guiados a Cristo, a creer en Él en forma salvífica es obra de Dios el Padre, no es obra del ser humano. Creer en Cristo es un don de Dios. Lo vimos en Efesios 2, capítulo 2, versículo 8, 9 y 10. Este es el trabajo de Dios. Esto es algo que cae en la obra soberana de Dios. Tú y yo no colaboramos en esto. Solo colaboramos con nuestro pecado, con nuestra maldad, con nuestra vileza. Si es que se puede decir que colaboramos, porque no es una colaboración, porque fue una obra de gracia nuestra salvación. Por lo tanto, si tú ya crees en Jesús como tu Señor y Salvador, es porque Dios el Padre te reveló quién es Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Es porque entendiste el significado de su muerte por ti. Es porque entendiste cuán vil pecador eras y entendiste que jamás, nunca jamás ibas a salir de esa condición por ti mismo. Es decir, si ya has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, es porque Dios ha obrado en ti. Esta obra que leímos en el versículo 29, Dios ya la ha hecho en ti. O lo podemos decir de otra manera, tú mismo, tu persona completa, todo tu ser es una obra de Dios. Todo tú ya eres una obra de Dios. Y si ya eres obra de Dios, ten por seguro que ahora Él te cuidará en Cristo y te perfeccionará para tener el carácter de Cristo. Está prometido y escrito en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tengan en mente esto, que Cristo les contestó: esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Y miren cómo lo dice Filipenses 1, 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, vean la misma palabra, obra,
El que comenzó en vosotros, ¿quién? El Padre, por su Espíritu Santo, la buena obra, esa buena obra que eres tú, que soy yo, creyente verdadero, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No es una obra ajena o dentro de nosotros, es todo nuestro ser. Al darnos un nuevo corazón, todo nuestro ser está siendo perfeccionado. No llegaremos a la perfección en esta vida. Llegaremos a la perfección en la glorificación, cuando nuestro Señor venga, juzgue a los pecadores y a nosotros nos dé recompensas, más o menos de acuerdo a nuestro desempeño en la santidad, en la santificación. Pero tenemos promesas de que empezaremos a ser perfeccionados, porque desde el momento que el Señor regenera a alguien, empieza a perfeccionar a ese pecador. Somos obra de Dios. Esta es obra de Dios, nuestro llamamiento es obra de Dios, la regeneración es obra de Dios, la fe, el arrepentimiento son obras de Dios, la justificación fue un acto, un decreto, un nombramiento de Dios, la adopción, la santificación, la glorificación. Dime, ¿dónde quedamos tú y yo? Somos nada más espectadores de su gracia, somos testigos de su obra. En nosotros y en la obra de otras personas. Somos obra de Dios, hermanos. Entonces, si ya eres de Cristo en el presente, es porque ya eras elegido del Padre en el pasado. Ahora ya entendiste el amor del Padre hacia ti. Porque porque mereciendo su castigo y su ira, justamente te otorgó su perdón eterno, pero por medio de la muerte de Cristo en tu lugar. El Señor no te perdonó porque hizo a un lado tu pecado. Dijo, pobrecito, ya confesó sus pecados, ya lo perdono. No, confieso mis pecados, pero los confieso creyendo en la muerte de Cristo por estos pecados, Señor. Yo me acerco a ti no por mi bondad y mi sinceridad falsa, sino que me acerco como un pecador, pero me acerco creyendo en tu amor en Cristo Jesús por los pecadores. Cristo murió por pecadores, yo soy así, Señor. Perdóname por los méritos de Cristo, por la sangre de Cristo, por sus lágrimas, por su dolor, por su sinceridad, por su amor hacia ti, no por mí. No veas mis lágrimas, no veas mi dolor, no, velo a Él y a través de Él veme a mí. Así hay que acercarse al Padre. Es creyendo en el Hijo, en su persona, en su obra, en su muerte, creyendo en su sangre, como el único medio que nos reconcilia con nuestro Padre. Ahora sí, ya recibiendo ese entendimiento, podemos leer y darle su justa interpretación, su justa medida al abusado y malentendido versículo de Juan 3:16. Último versículo ya para terminar. Juan 3:16. Los creyentes verdaderos entenderán estas palabras, porque han entendido el amor del Padre en la vida y en la muerte de su Hijo Cristo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, lo ha entregado, lo ha sacrificado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga además vida eterna. Solo los creyentes entenderán este amor porque lo recibirán cuando el Padre los guíe al Hijo y entiendan el propósito y la razón de esta persona que era 100% Dios, 100% hombre, viviendo y muriendo por ellos. Entenderemos, es verdad, no merecíamos ser amados de Dios. No merecíamos ser amados de Dios, pero Él decidió amarnos a través de un solo camino, de una sola puerta, la cual es Cristo. Y ya para ir terminando, hermanos, un amor especial del Padre. Entenderemos este amor especial del Padre hacia sus elegidos, ya que solo ellos serán guiados por Él
para ir a Cristo Jesús y aferrarse a Él únicamente. Ya no creerán, como dije al principio, en Cristo y en sus obras. Ya no creerán en Cristo o alguna virgen, o en Cristo o en algún santo, o en Cristo más otra religión. No, creerán y se aferrarán únicamente a Cristo. Y querrán conocer a Cristo todos los días que el Señor les conceda en este mundo, en sus luchas, en sus caídas y también en sus bendiciones y en todas las bienaventuranzas que Dios les den. Yo te pregunto antes de terminar, otra vez, ¿tú ya estás en Jesucristo? ¿Todavía sigues creyendo en la vida de Jesús como algo que te lleva a sentir pena por Él, por su muerte? ¿Solamente sientes pena por Cristo? Una persona que no merecía morir, pero murió, pobrecito. O ya el Padre te dio entendimiento, te ha dado un nuevo corazón para que veas al Señor Jesucristo viviendo, muriendo y resucitando por pecadores como tú y como yo. Si ya estamos en Cristo, entonces debemos estar agradecidos con Dios el Padre por su perdón eterno de todos nuestros pecados en esa cruz. Debemos pedirle además que nos ayude a crecer en esa fe salvadora en su Hijo, esa fe que nos ha concedido, que nos unió a Cristo. Hay grados de fe, hay promesas de que la fe puede crecer, pero la fe en Cristo. No fe en nuestra capacidad, no fe otra vez en nosotros mismos, una fe que crece, que se agarra más y más de la persona y de la obra de Cristo. Una fe que nos ayude en todos los asuntos de nuestra vida. Una fe salvadora que también sea una fe práctica, que apliquemos a cada área de nuestra vida todos los días. Una fe que nos sostenga, una fe que nos fortalezca y se fortalezca día a día. Tenemos esas promesas en la palabra, lo leímos en Filipenses 1:6. Si somos obra de Dios, Él nos está perfeccionando, aunque no parezca, o aunque hayan rachas lentas. Si es así, pidámosle, Señor, dame gracia. Renueva, purifica mi fe, Señor. Agranda mi fe para que yo pueda seguir orando, seguir congregándome, seguir estudiando tu palabra, seguir leyendo buenos libros doctrinales, seguir escuchando buenas prédicas de hermanos, porque tú has prometido aumentar la fe, pero esa fe no se aumenta estando en la ociosidad y estando en los entretenimientos, o estando justificándonos que tenemos demasiado trabajo, o tenemos muchos compromisos. El creyente verdadero entenderá que el amor del Padre lo guiará a Cristo, no solamente para su salvación, sino que lo seguirá guiando a Cristo todos los días de su vida, aunque Cristo parezca muchas veces que no está ahí. Pero si tú aún no estás en Cristo, te tengo malas noticias. Porque el Evangelio empieza con malas noticias. El Evangelio son buenas noticias, pero que empiezan con malas. Y te lo digo francamente, si tú no estás en Cristo, tú no estás reconciliado con Dios. No estás reconciliado con el Padre Celestial. Corres un grave peligro espiritual. Hoy tu vida corre peligro. Y como dije hace rato, ya que Dios como Padre es amoroso y compasivo, pero Dios como juez, si Cristo no es tu Señor, Dios no es tu Padre, Dios es tu juez, y como juez es un juez justo y es un juez implacable. Él no tomará en cuenta ninguna de tus obras para salvarte. Él no tomará ninguna religión que practiques para salvarte. Él solo te mirará si estás en Cristo o no estás en Cristo. Espero que muchos de nosotros no vengamos a este lugar a jugar, espiritualmente hablando. Que seamos personas que entendamos que somos enemigos de Dios si no estamos en Cristo. Que Él nos muestre y que Él les muestre a las personas cuán viles, pecadoras, como leímos en Romanos 6, impías, pecadoras, que son enemigos de Dios. Y que viéndose en esa condición digan, Señor, perdóname, sálvame, ayúdame a entender qué vino a hacer Cristo a este mundo.
Corre a Jesús con arrepentimiento y fe. Hoy puede ser tu gran día de salvación. Hoy puede ser el día señalado que Dios diga, hoy te mostraré a Cristo. Hoy puede ser tu gran día de reconciliación, ahora sí con Dios el Padre. Cristo nos lleva al Padre, sí, pero el Padre nos guía primero hacia Cristo. Ese es el orden, esa es la obra de Dios. Él la empieza, Él la sostiene y Él la termina. Esperemos y esperamos que Dios el Padre realice esta obra soberana en los que no son salvos en este lugar y que perfeccione su obra sobrenatural y soberana en aquellos en quienes ya la ha iniciado. Les invito a que nos pongamos de pie, vamos a orar.